Hola, buenas tardes. Esta es la tarde de la librería Alberti, del Día de las Librerías. Muchas gracias por uniros a esta conversación que ha empezado a las 6 de la tarde, que ya ha participado. Hola a todos. Muchas gracias a Isabel, a Alfonso, a tanta gente. Muchísimas gracias. Es un gran placer veros ahí, que estáis ahí. Bueno, este es un día muy, muy emocionante porque la verdad es que no pensábamos que fuéramos a llegar a celebrar abiertos el Día de las Librerías y la Noche de los Libros. Estamos esperando la conexión con Fernando Aramburu. Hola a todos y esperamos que Fernando Aramburu desde Alemania se conecte. A ver si... Esperamos unos minutos. Confío en que nos esté siguiendo. Hola a Nápoles. Gracias a todos. Muchas gracias, Carmen. Me encanta veros ahí. Estamos esperando a Fernando Aramburu, que acaba de sacar un nuevo libro, que es este, La utilidad de las desgracias. La utilidad de las desgracias y otros textos, siempre en editorial Tusquets. Muchas gracias por tantos corazones. Como os decía, estamos contentos porque, bueno, la pandemia que cayó sobre todos desde el mes de marzo, nuestro futuro inmediato se enturbió, pero bueno, mira, mes a mes hemos ido conquistando. Hola Pamplona, vamos conquistando cada día, ¿no? Con los libros, con las lecturas, con tantos amigos que estáis ahí y estamos esperando a ver si aquí está Tusquets. Vamos a ver, ahí tenemos, invitamos a Tusquets. Si podemos ver la cara de Fernando, que me encantaría verle, no nos vemos desde hace por lo menos un año, desde la Feria del Libro del año pasado. Y bueno, Fernando. Sí, bueno, por fin, por fin. Por fin, perdona el retraso, disculpa el No, retraso. no, la culpa es mía porque no lograba conectarme. Voy a colocar el... Bueno, ya estoy. Fenomenal. Se te ve Bueno, Lola, encantado de estar aquí contigo desde la distancia, desde mi casa de Hannover. aquí desde mi casa de la librería Alberti. Nos falta la copa de Rioja, Fernando. Sí, bueno, nos faltan muchas cosas, pero ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué Son vamos a tiempos hacer? difíciles. Llevo meses sin viajar a ningún lado. Me consuelo con estas conexiones. Y más o menos ya le estoy cogiendo el tranquillo a la telepromoción. Te veo muy bien, Fernando. Sí, Dentro, bien, aquí ¿cómo estamos. estáis allí en Alemania? Cuéntanos un poco. Los datos son cada vez más preocupantes en el sentido de que la segunda ola de la pandemia ha llegado quizá un poco después que a España, pero está golpeando fuerte también. Hay restricciones ahora mismo en la ciudad en la que yo vivo, en Hannover, pues están los restaurantes, los bares cerrados, en fin, es lo que hay, naturalmente. Yo oí hace poco que quizá España estaba teniendo suerte en el sentido de que le había llegado la segunda ola en una época de temperaturas un poco más beneficiosas o mejores que las que hay ahora por aquí, por el norte de Europa, ¿no? Y por supuesto que vamos con mascarillas a todos lados y hay que guardar la distancia interpersonal, es lo mismo. Nosotros veíamos, me refiero a nosotros en España, porque hay muchos amigos que se están conectando
por eso tengo de momento cancelado el capítulo de las colaboraciones en prensa. Pero como me conozco, sé que después de un parto duro, dificultoso, esto es, de un libro largo, grande, uno necesita algo más ligero, algo que se termina antes, y no descarto la posibilidad de aceptar, si se me ofrece la posibilidad, eh, aceptar una nueva colaboración en prensa. Pero yo no podría saber ahora mismo sobre qué escribiría, tendría que saber cuáles son las dimensiones, la periodicidad y todo esto, ¿no? Lo que no me gustaría es repetirme. Es decir, una utilidad de las desgracias 2 no lo preveo. Ya he dicho antes que eh, a medida que iba acumulando artículos tenía la sensación de que me repetía, notaba cierto cansancio, incluso cierta pereza. Y Ya para, decía mi madre que yo soy culo de mal asiento, es decir, que cuando termino algo tengo la sensación de que ya está despachado, de que ya me he librado de ello y no me suele apetecer volver sobre lo hecho o sobre algo parecido. ya. El libro no tiene, desde luego, no da la sensación al lector, ninguna sensación de cansancio o de pereza. Todos los artículos, por llamarlo artículo, porque ya te digo que yo lo he leído casi como si hubiera sido en un continuo capítulo a capítulo, ¿no? Están llenos de gracia, de entusiasmo. Hay una mirada siempre humorística, ¿no? Incluso en los artículos que tienen, o los capítulos, que tienen que ver con una parte muy dolorosa, ¿no? Que es que no sé si titulas El dolor de los demás, me parece, ¿no? El dolor de los demás recoge una serie de artículos que tienen que ver con la memoria del dolor en el País Vasco, con las víctimas, ¿no? Hay un artículo muy bonito sobre Lagun y sobre María Teresa Castells, ¿no? A la que te acuerdas que vimos aquí en la librería Alberti, que apareció, bueno, en la librería... No exactamente en No, la librería, porque fue por los días en que se rompió la tubería y te destrozaron el local y tuvimos que hacer la presentación de Patria en el bar de al lado, sí, sí, muy amable, por cierto, el dueño, muy y amable. allí apareció por sorpresa María Teresa Castells, a quien aún vi, no, esa fue la última vez que la vi, me Es que parece. murió, creo recordar que murió al Sí, poco tiempo, murió al mes o a los 2 meses, sí. sí, sí. Tenemos fotografías en las que se la ve sentada y tú estás hablando como detrás de ti, ¿no? Muy atenta y estaba muy emocionada. María Teresa Castel, Sí, para quienes, porque estamos hablando de alguien y a lo mejor sí, por eso hay que leer La utilidad de las desgracias, para saber quién es, por ejemplo, María Teresa Castells, ¿no? Simplemente por eso ya sería interesante comprarlo y leerlo. María Teresa Castells fue librera en San Sebastián, en la librería Lagun, y fue una librería que luchó por la libertad durante el franquismo y fue acosada por esto, y que después en la época democrática fue acosada también la librería y todos los que trabajaban en la librería por la violencia etarra, o sea, por los extremistas nacionalistas, ¿no? Y bueno, pues tuvo una vida en los últimos años en las que su marido también sufrió un atentado muy, muy grave. Tuvieron que sacar la librería del centro de San Sebastián, de la parte vieja, en la Plaza de la Constitución. Me acuerdo muy bien de ese local porque yo tenía 17 o 18 años y siempre que iba a San Sebastián, siempre íbamos a Lagun, siempre íbamos a comprar algún libro ahí a Lagun, ¿no? Y nos encantaba, ¿no? Después tomar unos potes por ahí cerca, ¿no? Y la librería que siempre se la veía como acorralada con las pintadas y esto, ¿no? Esa librería tuvo que salir a la parte nueva de San Sebastián, digamos, para no seguir sufriendo la violencia de toda esta gente, y se ha convertido en un símbolo. Ahí hemos visto hace poco también el documental estupendo de Lagun, que se pudo ver en televisión española hace un mes aproximadamente. Sí, exactamente. Lagon fue la librería en la que yo compré por primera vez en mi vida un libro que no fuera del colegio. Y fue durante toda mi vida mi librería. Era mi librería como otros van a su iglesia, no lo sé. Es decir,
Esto no quiere decir que yo no comprara alguna vez algún libro en otro sitio, pero comprar un libro en otro sitio era un poco como engañar a Lagún. Y esto marca mucho, el hecho de comprar allí el primer libro y por supuesto el segundo con el dinerito que me habían dado en casa, y esto ya une bastante. Por otro lado, Lagún no era solamente un comercio de libros, era un lugar al que uno iba a hablar, a contar, a escuchar, a informarse, había también presentaciones. En Lagún presentamos pues nuestras revistas gamberras, surrealistas, de finales de los 70, por ejemplo. Y la relación era no solamente de librera o de librero, porque vinculo también a Ignacio Latierro con la librería, sino que había una amistad. Cuando yo iba a San Sebastián, pues enseñaba a mis hijas, a María Teresa, todas estas cosas, ¿no? Y efectivamente, pues era muy doloroso para mí enterarme desde Alemania de lo que estaban haciendo con la librería a la que ya habían puesto una bomba Ujú, los ultraderechistas durante el franquismo. ujú, ujú. Y me pareció una enorme injusticia, además. Y además es que era un ataque, ¿cómo decir? Era un ataque que tenía una simbología muy nociva, muy negativa para aquellos que lo llevaran a cabo, porque era quemar y pintarrajear libros. Esto realmente no deja una imagen muy positiva de quienes llevaron a cabo semejante asunto, incitados, porque eran chavales, incitados por un sacerdote, por cierto. Esto lo ha contado Ignacio Latierro públicamente, ¿no? Yo supe de la muerte de María Teresa Castells en Italia, y el artículo que le dediqué y que está en este libro es el que menos me costó escribir. Ese artículo está escrito, voy a decir yo, en 20 minutos. Ujú. Es decir, es un artículo de urgencia. Yo que he dicho antes que tenía despensa y era verdad, mis artículos están bastante compuestos. Se nota que, para bien o para mal, yo no renuncio a la voluntad de estilo. Ese artículo está escrito con el corazón en la mano, en una habitación de hotel de Milán, nada más enterarme por internet que había muerto mi librera de toda la vida, ¿no? María Teresa Castel, que era una mujer muy bajita, pero todo energía y todo simpatía. Yo le tenía mucho afecto, mucho afecto. A su marido lo conocí menos, pero también tuve alguna relación con él. Fue quien me presentó Los peces de la amargura en el 2006 en la nueva librería Lagún, Ujú, junto con Maite Pagaza. Y no olvidaré que terminó el acto y fuimos a tomar algo por ahí, cosa típica. ujú, ujú. Íbamos por la calle más escoltas que ¿Qué persona? invitados. Sí, cada uno tenía uno o dos. Muy triste. Y eso a mí me ha marcado mucho, naturalmente. Quien la haya leído en mi literatura sabe que de vez en cuando me pongo serio y eh, escribo sobre estas cuestiones y siempre pues con el afecto por aquellas personas a las que se les hizo mucho daño. Hablas también en otro de los capítulos de Raúl Guerra Garrido. También es un escritor. Sí, bueno, también he dicho con frecuencia, y es verdad, que yo considero que literariamente voy por un camino en el cual ya veo en el suelo las huellas de Raúl Guerra Garrido. No solo porque él hubiera transitado por ahí antes que yo, que sí, sino porque es para mí como un modelo también de comportamiento, ¿no? Ujú, Um, este asunto para mí tiene en gran importancia, es decir, que yo considero que un escritor en una sociedad conflictiva en la que se asesina, se extorsiona, se amenaza, se emplea sistemáticamente la violencia, un escritor tiene una responsabilidad naturalmente voluntaria, la tiene en el sentido de que tiene la posibilidad de mantener un discurso público. Nosotros accedemos en mayor o menor cantidad o intensidad a las conciencias de los ciudadanos, puesto que les damos textos de todo tipo, de reflexión, reportajes o literarios, poéticos, etcétera. Entonces, ujú, se quiera o no, los escritores tienen la posibilidad de una intervención en la conciencia de los demás. ujú, Que esta intervención sea numerosa, bueno, depende del éxito también o ujú, de la difusión de sus escritos. Entonces, en este sentido,
si un escritor en Euskadi ha mostrado lo que se llama coraje civil, es decir, que ha dejado el escritorio para salir a la calle a reunirse con otros, para protestar contra lo que se estaba haciendo a mucha gente, entre otras cosas, asesinarla. Esto para mí es modélico y a mí me ha gustado reflejarme en él, en esa actitud que no se limita a la tarea de escritorio. Y por eso también pensé en dedicarle un texto no solo de homenaje, sino también de cariño y de admiración. Y de admiración. Sí, yo creo que Raúl Guerra Garrido se merece tener muchos más lectores de los que tiene, ¿no? Y ojalá esta inserción tuya en este libro, con la difusión que tienen ahora mismo tus libros, ¿no?, ayude a que, bueno, pues lectores lo descubran. Presentamos aquí en la librería, yo creo que fue el año pasado, la reedición de Cacereño, que lo Sí, ha recuperado ACAL para su colección de literatura española contemporánea, ¿no? Y es un texto, yo creo que muy importante también, ¿no?, para entender parte de nuestra historia reciente. y además es un texto que se sostiene literariamente. Y yo lo releí también por esos días. Se me concedió el honor de pronunciar un discurso en San Sebastián de homenaje, en la Laudatio, y con ese motivo releí algunos libros de él también, Cacereño, ¿no?, que es, creo que es el primer libro en el que se menciona a ETA, en el año 68, aunque entonces se lo censuraron, le recortaron algunos pasajes, ¿no? Y con posterioridad obtuvo el premio Nadal con Lectura insólita de Capital, que es un libro en el que, o con el que se inaugura, por así decir, la literatura centrada en la vivencia de las víctimas de ETA. ¿Sí? Es decir, la narración gira en torno a un empresario secuestrado y entonces el lector accede a esta historia viendo la perspectiva de la víctima, no del victimario, que también es legítimo, naturalmente, y en ese sentido tengo a Guerra Garrido por un pionero y por un maestro. Luego siguió La Carta y otras novelas excelentes. Pero bueno, es normal que cuando uno no está muy presente en las redes sociales, en la prensa, la televisión, pues es un poco, de una manera quizá natural, olvidado. Pienso en Ramiro Pinilla también. Ramiro Pinilla también está muy presente, es verdad. Ramiro Pinilla, sí. Sí, sí, es mi otro maestro también. Pero quiere decir que hoy día parece que está como un poco olvidado, ¿no? Pero bueno, estos son condicionantes de la actualidad. Pero el hecho de que no estén muy presentes quizá en la memoria colectiva actual no tiene nada que ver con la calidad de su trabajo, es algo que nosotros nos perdemos. Y por eso pues no está mal que alguno de vez en cuando dé un toque sobre este o el otro escritor o sobre una escritora, etcétera, ¿no? Cosa que a mí me gusta mucho hacer de vez en cuando. Sí, lo haces mucho y es muy de agradecer, ¿no? Hablas tanto en las redes sociales como en artículos de periódico de muchos otros escritores, ¿no? Hablas pues de Isabel Bono, por ejemplo, ¿no?, poeta que también ha publicado Sí. ahora una novela en Tusquets, también una estupenda, y que esperamos poder hablar con ella a través de las redes dentro de poco, en la primera semana de diciembre, de Pilar Adón. Hablas también de muchos escritores jóvenes, contemporáneos, bueno, sobre todo de Irazoki, de tu amigo Irazoki, que vive en París, ¿no? Sí. Sí, bueno, no por nada, sino porque a mí me parece que la gente merece leer buenos libros y si a la gente se le hacen apetecibles los libros, la gente los lee. Si no, pues recurrirá a lo más conocido, a lo más visible, ¿no? Y bueno, esa es una motivación mía. La otra es que me gusta mucho la literatura, la haga quien la haga, ¿no? Y no tengo una noción competitiva de la literatura. Yo no considero que estoy compitiendo con nadie no sé, por ser más famoso o por tener más premios, ni mucho menos. Incluso me alegro de ser contemporáneo de una generación de autores y de muchas autoras, por cierto, de alta calidad. A mí esto me parece preferible a vivir en una época anodina o mediocre.
Hay un artículo que también me gusta mucho, que es, bueno, el mundo particular de Fernando Aramburu, en el que hay pues viajes a ciudades, sus ciudades favoritas, hablas de Hannover, hay un artículo también muy bonito de Palermo, otro de Buenos Aires, de Madrid, a la que también tienes mucho cariño, ¿no? Hablas de un Madrid otoñal y me gusta mucho que dices algo así como, no sé si es en España o en Madrid se abraza bien. Ahora que no nos podemos abrazar, Fernando. Cierto, tenéis que estar como con un síndrome de Estamos, abstinencia de estamos, estamos, abrazo. estamos que en el momento en que podamos abrazarnos, esto va a ser un, vamos, Sí, sí. Uy, cuidado con estar cerca, va a sí, haber estrepamientos en masa. vas, Sí, eh, bueno, esto es propio del viajero, del que sale de su ámbito habitual y encuentra otras formas, otras costumbres, otros lugares, otros acentos, otros idiomas, ¿no? Y entonces esto ayuda también a conocerse a sí mismo al ver las diferencias. Um, y realmente la imagen que tiene España en el extranjero no es tan mala como la que tienen muchos españoles de sí mismos. anda. Y bueno, no todo es perfecto, naturalmente, pero si algo me gusta a mí de España es la relación física vinculada con el afecto. O sea, los besos o los roces de mejilla, los abrazos. En esto y en la donación de órganos España es puntera, ¿no? Ujú. No es verdad que el centro europeo sea frío por naturaleza. Le falta esa cultura, aunque ha mejorado mucho, esa cultura del cuerpo, del abrazo, de tocarse, ¿no? De mostrarse afecto tocándose, de Ujú, alguna manera, ujú, mejilla con mejilla o ujú. como sea, ¿no? Pero aunque necesita más recorrido para la efusión, mi experiencia es que son cordiales, son respetuosos y son buenos para la amistad, ¿sí? Ujú. Bueno, y lo mismo pasa con las otras ciudades, y uno ve lo bueno, ve lo malo, ve curiosidades, ve otras opciones humanas, otras aspiraciones políticas, Ujú. y sí, esto es buena materia, naturalmente, para la escritura, ¿no? Ujú. Eres un escritor, al fin y al cabo, es un gran observador, ¿no? Es alguien que está mirando todo el rato todo lo que le rodea, ¿no? Sí. La materia está ahí, ¿no? O sea, la beta está siempre ahí en los otros, ¿no? En lo que te rodea. Es o debe ser un observador que además ejerce la observación con la conciencia de que después va a trasladar su particular experiencia a texto. Y en eso consiste la tarea. A mí esto me gusta mucho, ¿no? Es decir, observo y luego trato de comunicar con palabras lo que he observado, lo que he sentido, lo que he visto, ¿no? Y de hecho en este libro, Utilidad de las Desgracias, hay unos cuantos artículos sobre placeres, Sí, placeres cotidianos, sí, ese es muy bonito también. Que se llama el ajo, el la disfrute pera, presente, ¿no? ¿no? Sí, sí, esa transformación de lo que llamamos la vida, es decir, la experiencia de la vida. Ujú. La intimidad, pero también la compañía de los demás, los paisajes, las costumbres, los gustos, los sucesos. Ujú. La transformación de esto en textos es mi vocación, es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Ujú. Ujú. Y es lo que haré hasta el final de mi vida si nada se tuerce, Ujú. porque además no es solamente que me dé gusto y que me permita una comunicación de cierta densidad humana con los demás, sino es que yo me he hecho, lo mismo que otros, yo me he hecho, me he construido en ese ejercicio de traslado al lenguaje de la experiencia vital. Ujú. Pero antes de la escritura siempre está la lectura, ¿no, Fernando? Siempre. O sea, no, no hay nadie que pueda ponerse a escribir si no ha leído antes, ¿no? Antes, durante y después. De hecho, bueno, yo tengo muy ritualizada mi vida y leo en unas horas fijas a diario. No veo la televisión, no hago deporte, no porque no me guste, sino porque tengo que elegir. Y yo tengo un cupo de horas como todo el mundo y priorizo la lectura, ¿no? La lectura para mí es sobre todo activa, es decir, no me limito a pasar los ojos por
encima de un texto, sino que es toda una vivencia. Y he dicho y repito que para mí un libro no solamente consiste en lo que contiene, sino también en lo que pienso mientras lo leo, en lo que se me ocurre. Ujú. Yo leo con un cuaderno al lado, entonces no es raro que anote una palabra que conozco quizá, pero en la que por mi cuenta no habría reparado para incluirla en algún libro tan pronto como se ofrezca la ocasión. O leyendo algo de otros se me ha ocurrido algo para mí, a veces por refutación, porque he leído algo con lo que estoy en desacuerdo y entonces he pensado, voy a contestar por medio de un artículo o de un diálogo de personajes, ¿no? Ujú. La lectura para mí es fuente de conocimiento, es materia de estudio, es un enorme placer, no siempre, porque a veces pues el libro no es tan placentero como a uno le gustaría, y encuentro amenidad y sobre todo, y esto me fascina, durante la lectura uno se calza la perspectiva de otro, ¿no? Uno se pone en los ojos de otro. Uno experimenta pues, tantas cosas de la vida que uno mismo conoce, pero desde otra sensibilidad, ¿no? Desde otros conocimientos, desde otros gustos y preferencias. Eso no dejará nunca de fascinarme. Ujú. Ujú. Y, y, por cierto, esto también lo hacía Ramiro Pinilla, y yo lo hacía por mi parte, sin saber que él también lo hacía. Cuando escribo un libro, tengo una novela, tengo encima de la mesa un libro con el que dialogo, un libro que puede ser en alemán, como ha Ujú. pasado una vez, no tiene por qué estar relacionado con lo que yo estoy escribiendo, pero del que tomo, por así decir, un trago antes de empezar el trabajo. Leo unas líneas, leo un pasaje, le tomo un poco la música, la temperatura y incluso dialogo con ese libro a lo largo de la escritura de una novela, Ujú. sin que el lector se percate de esto. Ujú. En pequeñas bromas, jueguecitos, Ujú. eh, copio un comienzo, rebato una idea, algo. Establezco pequeñas vinculaciones con algún libro, por ejemplo, con el Lazarillo. En años Cuando lentos, ¿no? En años lentos. en Años Lentos es un homenaje descarado al Lazarillo, En ¿no? Lazarillo. Sí. Y el tonillo, a veces el tonito, el gusto, el gustillo de la prosa, está tomado del Lazarillo después de una lectura de unas líneas antes de empezar el trabajo, ¿no? Se nota, ¿eh? Eso ahí se nota, se nota. Y el viaje con Clara por Alemania es una suerte de Quijote y Sancho. En cuanto al contenido, sí. Pero el libro con el que yo dialogué era La montaña mágica de Thomas Mann. Ah, bueno. Sí, en realidad ese libro es una parodia de la literatura alemana en parte, pero también del estilo muy construido de frases largas, de periodos sintácticos complejos. Mm, Esto forma parte del juego. Es decir, que antes de empezar una novela, yo me impongo una serie de normas. Ajá. Normas que son caprichosas, que no tienen sentido, que son absurdas, pero que cobran sentido cuando uno las aplica y mantiene la coherencia hasta el final, ¿no? Ujú. Y eso lo hice con el viaje con Clara, que efectivamente sí, desde el punto de vista del lector español, es como un sucedáneo del Quijote. Es decir, son dos personas que viajan, en este caso por Alemania, un Ujú. hombre y una mujer, y la novela trata, pues eso, de lo que hablan, de lo que les pasa, Me encanta. y los episodios no son narrativamente necesarios. Sí. Claro que sí, luego hay referencias posteriores, sí, entonces ya no se podrían cambiar de sitio, pero van por un lado, podrían haber ido por otro, lo mismo que Quijote y Sancho. Ujú. 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 ¿Y Sí, cuál o es? sea, este diálogo con la literatura, en mi caso, es continuo, se perciba o no, me da igual, y tiene que ver con el hecho de que a mí me gusta mucho leer y leo constantemente. Sí, no, se nota absolutamente. ¿Y cuál fue el libro con el que dialogaste durante la escritura de Patria? Pues ninguno. No, No. lo que pasa
es que Patria viene después de una novela gamberra que se titula Ávidas pretensiones. Ah, sí. Y de hecho, Patria es como diría yo, está escrita con la inercia de esa novela. Esa novela con la que me concedieron el premio Biblioteca Breve está hecha, está construida a partir de un diálogo con un autor que en España no es conocido, que es Arno Schmidt. Arno Schmidt era un autor alemán, murió a principios de junio de 1979, vivía aislado en un pueblo de 100 habitantes, poco más, no se relacionaba con nadie, no abría la puerta a los periodistas cuando llegaban en peregrinación, y era un hombre que escribía contra los lectores. Esto es algo que yo en España no he percibido todavía a nadie, aunque hay un escritor del que se habla poco y que está en la onda también de Arno Schmidt, que es Julián Ríos. Ah, sí, me Sí. acuerdo. Es decir, también es un escritor para el cual una novela no consiste solamente en contar una historia, sino que incluso la historia es secundaria y lo fundamental es la generación del lenguaje, la creación del lenguaje, creación de palabras, etcétera. Y este Arno Schmidt, a quien yo traduje y que me dejó una huella enorme, no sé si a mi pesar, por ejemplo, cuestionaba las normas ortográficas de la lengua alemana. Y como he dicho, se inventaba otras en contra de la norma. Y escribía en contra de la norma. Y escribía contra los lectores. Es decir, se lo ponía difícil porque se consideraba a sí mismo un genio. De hecho, tiene un texto en el que dialoga de tú a tú con Goethe. Es decir, no era modesto, tampoco era un engreído de estos teatrales, sino que estaba plenamente convencido de que lo suyo era especial, era único. Y para leer sus libros había que tener un gran nivel, no solo en cuanto a comprensión del lenguaje, sino también de formación cultural. De hecho, yo traduje un libro suyo, que me trajo por la calle de la amargura, 9 meses de trabajo agotador para traducir un libro de 120 y tantas páginas, estaba plagado de citas, pero citas que él no aclara y que yo intenté aclarar por todos los medios, a veces haciendo investigaciones, etcétera, etcétera. Este hombre tenía un sentido del humor bastante especial y yo escribí Habidas pretensiones en un diálogo con él, con su literatura, particularmente con la de los años 50, que es la más comprensible. Después es francamente hermético, muy difícil. Y esta es la razón por la que yo tuviese ciertos atrevimientos lingüísticos que no están tomados de él, sino que están inventados por mí, pero estimulado por la lectura de Arno Schmidt. Y yo lo hice de manera humorística, jocosa, gamberra, en Habidas pretensiones, que cuentan, pues eso, unas jornadas descacharrantes de poetas. Estos recursos los apliqué en Patria, pero ya de manera seria. Cosa que algunas personas pues no captan, no comprenden y no aceptan, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que en una misma frase se cambie el narrador, el tiempo verbal, etcétera, etcétera, todo esto venía por inercia de mi novela anterior, perdón, hecha, vamos a decir, en compañía de la literatura de Arno Schmidt. Pero claro, Patria no me permitía a mí cierta frivolidad, No, ciertos jueguecitos. no, El asunto era muy serio. claro. Todas Qué, esas palabras unidas con barras, sí, todo esto viene de mi novela anterior. qué bueno, pues qué ganas de volver a leer Patria teniendo este dato, ¿no? Que claro, la perspectiva te cambia, ¿no? Al lector, y claro, es una información interesante, ¿no? Para leer con más conciencia, ¿no? Eh, Porque a veces, no sé, a mí me pasa, ¿no? Bueno, el trabajo que nosotros hacemos aquí en la librería, que tenemos que estar leyendo continuamente para discernir, para conocer. A veces leemos muy rápido, ¿no? Hay como, tengo la sensación, digo, hay que parar. Hasta que no llega el verano y tenemos vacaciones, durante el año estamos leyendo muy rápido, ¿no? Y hay libros que hay que leer morosamente, ¿no? O con mucha tranquilidad, ¿no? No hay que tener
prisa. Ayer estuvo aquí Manuel Rivas hablando con Juan Cruz y en un libro que acaba de publicar que se llama Zona Defender y, bueno, con un decálogo de defensas. Una de las cosas que defiende, dice, yo defiendo los libros largos, las películas lentas, el leer tranquilamente, el detenerse detrás de cada punto y seguido, ¿no? Y tenemos que recuperar un poco, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Nos pasa aquí, muchas veces lo hablamos, tengo que recuperar esa morosidad en la lectura, ¿no? Entonces este dato, por ejemplo, del diálogo, de un libro que tienes entre las manos con otro libro que te puede llevar a otro autor, me parece sumamente enriquecedor, ¿no? Bueno, pero yo me pongo en tu lugar, entiendo que te llegan a diario cajas de libros, Cajas de libros, te sí. gustaría conocerlos, Mm, poder conversar con los clientes mm, y entonces pues vas leyendo, pues, como dices, pues de una manera que no te permite ver ciertos matices o gozar, etcétera, ¿no? mm. Sí. Yo no creo que haya de todos modos una manera idónea de leer. Creo que cada cual acude con su propia personalidad, su manera de ser a los libros y según cómo es y qué ha vivido y cuáles son sus preferencias, sus gustos, sus convicciones, pues lee de una manera o lee de otra, ¿no? Claro, yo no estoy atado a la actualidad, entonces leo efectivamente con cierta calma. Mi amigo Irazoki todavía lee más despacio. Se toma mucho tiempo para disfrutar de cada página. Pero claro, yo creo que esto debe decidirlo cada uno, ¿no? Lo que me parece imposible es que incluso leyendo con calma uno capte todos los matices, ¿no? Siempre hay algo que se escapa. Sí. Por otro lado, un escritor, esto lo decía un profesor mío de colegio, y creo que tenía toda la razón. Un escritor pues, se toma, yo qué sé, 2, 3 años para escribir una novela que nosotros leemos en un par de días. Y todavía tenemos un juicio y pensamos que este es simple, que este no sabe escribir diálogos y tal, ¿no? Bueno, yo esto lo escucho a diario y no me parece mal, o sea, me da igual. Es decir, no me lo tomo a pecho. Bueno, pero no somos críticos, los lectores no somos críticos oficiales, entre comillas, ¿no? Para eso hay una profesión, son los profesionales de la crítica. Y los profesionales de la crítica, por ejemplo, han visto este juego o estas referencias que tú tienes en tus libros. En Patria, por ejemplo, ¿alguien lo había visto o porque no se lo hubieras contado tú? Bueno, hay algunos aspectos de mi manera de escribir que pasan inadvertidos en España porque, claro, tienen que ver directamente con la literatura alemana, Ujú, con autores que no están traducidos o poco traducidos, ¿no? Yo llevo residiendo de manera fija en la República Federal de Alemania desde hace 35 años. Quizá el crítico podría empezar a pensar que algo de literatura alemana conozco, ¿no? Pero tampoco me parece mal. Quiero decir que no creo que la labor de la crítica sea abrir una nuez y decir lo que hay dentro. Yo creo que el crítico debe dirigirse exclusivamente a los posibles lectores, hacerles una lectura previa, pues mire usted, si lee este libro se va a encontrar esto y esto está escrito de esta manera, etcétera. No creo que necesite dar una lección de literatura al, a la persona que quiere informarse para después leer esto o leer lo otro, ¿no? Otra cosa, naturalmente, es el ensayista. Sí. Y en este sentido sí que estoy un poco más contento porque sí que se han dedicado tesis a algunos libros míos ujú. o aspectos de algunos libros y francamente me he quedado que abierto descubriendo matices de mis propias obras en los cuales yo no había reparado. Que no sabías. No había reparado en ellos, no. Y cuando los veo explicados por una persona que se ha tomado la molestia de estudiar a fondo y demás, lo que yo sí, sí leo con un gesto afirmativo y me quedo convencido de que realmente me pasa como a esas otras personas que juzgan el trabajo de los demás y no terminan de verle el funcionamiento, ¿no? Las piececillas del reloj. Pues,
Están haciendo preguntas porque hay muchos amigos conectados desde muchísimos sitios, ¿eh? Están mandando saludos desde Perú, desde Argentina, desde Colombia, desde un montón de lados. Y bueno, hay preguntas acerca de ese proyecto en el que estás trabajando, que ya nos estás poniendo los dientes largos, pensando en ese trabajo, en esa novela, que además parece ser, en fin, de largo recorrido, ¿no? Y también están preguntando sobre tus hábitos como escritor. Hay un artículo en el que hablas precisamente de cómo trabajas, ¿no? La hora de la manzana. Me encanta eso de la hora de la manzana. Bueno, voy por partes. Yo tengo demostrado que en las presentaciones, visitas que he hecho a clubes de lectura, a la gente le gusta mucho saber un poquito cómo es la cocina del escritor y conocer anécdotas y cómo trabaja, cómo se las ingenia, etcétera, ¿no? Y sobre pues, ciertos ritos, manías, costumbres, he escrito también en este libro, ¿no? Lo de la manzana, por ejemplo. eh, bueno, hay escritores que tiran de café y que fuman sin parar. A mí eso no me parece muy sano. En un momento determinado, yo descubrí que las manzanas, eh, comidas con una dosis razonable, tienen un efecto euforizante. Es Ah, decir, que después de la manzana matinal, hacia las 9:30 de la mañana, y yo tengo asegurados 30 o 40 minutos productivos. Productivos quiere decir que el cerebro parece como que se despierta, el cuerpo desaparece y me vienen palabras, me salen frases, ¿no? Uno tiene esos momentos que antes se llamaban inspiración, yo los llamo buenos momentos en los que uno supera la modorra, el cansancio, um, y como la manzana, pues tengo innumerables ritos, ¿no? Yo me levanto continuamente, yo no puedo estar, no sé, como Galdós, sin levantarse del escritorio durante horas, yo necesito levantarme, etcétera, ¿no? Y he descubierto que lo más beneficioso para el trabajo, sobre todo cuando uno escribe novelas que no se acaban en 2 días, es la regularidad. En mi caso es la regularidad. Pero si todos los días hago las mismas cosas al mismo tiempo, no solamente produzco o produzco más, sino que además tengo una perspectiva sobre el trabajo y sobre la cantidad de trabajo que estoy haciendo a lo largo de la jornada, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, pues llevo pues, 2 años y medio metido de lleno en una novela larga que espero publicar en otoño del 2021 y que es la novela que yo le debo a Madrid. Ya que hemos hablado antes de Madrid, Madrid es una ciudad que me gusta mucho y ahora mismo la he hecho en falta. He hecho en falta más Madrid que otros sitios a los que se supone que por mi biografía estoy más vinculado. Madrid supone para mí cosas muy concretas. Por ejemplo, la Cuesta de Moyano, algún museo, teatro, comer aquí o allá. Mis sobrinas viven en Madrid, calles, amigos, etcétera, la feria del libro. Y siempre voy a Madrid por razones positivas y veo gente. Y de hecho hubo una época en la que estuve tentado, junto con mi mujer, de comprarnos allí algo, un sucedáneo de hotel, de habitación de hotel. Y de hecho, ya veo que sonríe, te ofreciste también a ayudarme, y no solo tú, Ignacio Martínez de Pisón también. Eh, la idea era, pues eso, tener un nido en Madrid donde mi mujer y yo fuéramos, pues de vez en cuando, y estar allá unos días, ¿no? Eh, Tengo mucho afecto a esa ciudad y la he recorrido bastante. No la conozco toda, pero la conozco bastante. Y a veces me ha gustado pasear por ella al azar y dejarme sorprender. Y llegó un día en que pensé que yo le debo una novela a esa ciudad. Es una novela que transcurra en esa ciudad y que la muestre desde multitud de facetas, de lugares, de sitios. Y eso es lo que he hecho y estoy ya a punto de terminar. Y el nombre de la ciudad no se menciona en ningún sitio. Pero ah, cualquiera se da cuenta de que las calles y
y los nombres de algunos sitios son de Madrid, o sea, no hago de esto un secreto. Ujú. Pero como dije antes, ¿no? Estos caprichos que se convierten en norma porque se aplican, me llevó a este jueguecito y a otros. ¿Y cuál es el libro con el que dialogas en este proyecto? ¿Se puede decir? ¿Se puede saber? Pues mira, ahora no tengo libro. No, esta vez no. O sea, no tengo por qué hacerlo siempre, ¿no? Ujú, Pero lo que sí hago es dedicarme exclusivamente a este libro. ujú, No colaboro en prensa, no hago otras cosas porque el libro tiene una estructura muy compleja en el sentido de que ofrece muchas dificultades. Es un libro escrito con una técnica puntillista. Cuando llegue el día de presentarlo ya explicaré esto. Es decir, que toda la historia, que es larga, está dada en puntos, como aquellos pintores, ujú, Seurat y otros, que ujú, conformaban un dibujo general que visto a cierta distancia parece pues bastante real, pero visto de cerca es una multitud de píxeles, de puntos. Y ujú. esa técnica es la que yo estoy aplicando en esta novela. Entonces, esto es sobre todo un reto para la memoria, porque son miles, no exagero, son miles de datos que hay que tener en cuenta. Por supuesto que me ayudo con cuadernos y demás, para no olvidar, ¿no? Ujú. Pero esta técnica creo que fallaría si la combinase o la interrumpiese para escribir otro tipo de textos. Ujú. Lo cual sale una porquería de novela. No lo creo, Fernando. Sí. Ah, No lo creo que salga una porquería de novela, pero en cualquier caso, a los lectores yo creo que nos alegra el corazón pensar que en el otoño que viene, que está ahí a la vuelta de la esquina y a lo mejor ya no tenemos que estar con las mascarillas y nos podemos abrazar aquí en Madrid, Fernando, cuando vengas a presentarla. mm, ¿Mm? ojalá, pero todo dependerá de la posible vacuna. De lo contrario, si hay que hacer caso a los virólogos, por lo menos a los de aquí, que no dan esperanzas en vano, pudiera ser que el coronavirus persista todavía en otoño del 2021. Mm. Toco madera para que no sea así. Bueno. Tenemos que ir acabando porque ya llevamos una hora aquí de cháchara. Me ha encantado verte ahí en tu casa de Hannover y muchísimas gracias a tantos amigos. Ahora Albert Andreu que está diciendo, ¿la presentaremos en Alberti? Pues sí, aquí estaremos en Alberti esperando a Fernando Aramburu con una copa de Rioja. Muchísimas gracias también a Tusquets, a Albert, a Juan Cerezo, a todos los amigos de Tusquets que hacen posibles estos encuentros. Y muchas gracias a ti, Fernando, sobre todo por este libro que nos acerca un poco más a ti, ¿no? Nos acerca Bueno, a tu literatura, nos acerca más a tus autores, a tus recomendaciones, a tu vida. O sea, este libro está lleno de cosas que son comunes y que son compartidas, ¿no? Y por eso yo creo que es un libro que es necesario leer, ¿no? Es importante leer a los que nos gusta la vida y la literatura de Fernando Arampuro. Así que muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Ha habido bueno, y muchas gracias a ti, Lola, por esta grata conversación y te tomo la palabra y espero y deseo que en otoño o finales de verano de 2021 yo pueda presentar mi nueva novela en la librería Alberti. Ya me gustaría, de verdad. Sí, ojalá, por favor, ojalá, ojalá. Aunque sea con Eh, la mascarilla, pero vacunados y abrazándonos, ¿eh? Que ya sabes que en Madrid se nos da muy bien lo de abrazarnos. Ojalá. Hasta otra, Lola. Gracias a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Chao. Feliz día de las librerías.